y todos esos eventos, ¿no? Sobre todo porque tenemos entendidos que, bueno, primero que son procedimientos y protocolos de hace varios cientos de años, ¿Cómo no? aunque de alguna manera cada pontífice pues da su toque, hace Sí. su solicitud, su exigencia o hace una Ujú. modificación en lo que es el proceso protocolar de qué hacer con la sucesión y con todo lo que es los actos que Los acompañan a actos fúnebres, a sí. la muerte Mm. de un papa y sobre todo ese periodo que va entre que muere el papa y que se escoge Ujú. al nuevo papa, como decías tú, a través de esa ceremonia en la Capilla Sixtina, donde se da a conocer con el humo blanco o el humo negro, dependiendo del resultado de la votación. Pero entendemos que el Papa Francisco en esta oportunidad ha introducido algunos elementos, ha hecho algunos cambios en este protocolo, en esta ceremonia. Y bueno, queríamos conversar con Marinelis Tremamuno, como les decíamos, periodista venezolana, corresponsal en el Vaticano y productora audiovisual y escritora, pues para conocer qué cambios ha introducido, qué implicarían esos cambios, cómo han sido recibidos estas propuestas del Papa Francisco. Marinelis, bienvenida a Agenda Éxitos, te saludamos Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás? Hola Marinelis, bienvenida. Gracias, encantada de saludarles. Igual. Bueno, el Papa Francisco ya nos tiene bastante acostumbrados a cambios constantes dentro de la Iglesia Católica. Ujú, así es. Y al parecer con respecto al ritual del funeral, que bueno, que ya estaba previsto durante tantísimos años, al parecer él ha querido simplificar ese ritual. Marinelis, ¿qué se conoce y en todo caso, qué ha pedido él cambiar? Sí, básicamente no ha sido solamente una solicitud del Papa Francisco, ya Ujú, hablando seriamente, ¿no? Más allá de las bromas. En realidad, esto es un proceso que viene dándose desde el año 1996, cuando se aprobó la Constitución Universi Dominici Gregis sobre el protocolo para la sucesión de los papas. Y ya desde ese año, con las muertes de los papas posteriores, ha habido, ¿no? Un proceso digamos, de mayor simplificación de los procesos. ujú. Sin embargo, sigue siendo un rito que es bastante tradicional. Todavía vemos algunos vestigios de lo que es la tradición. Por poner algún ejemplo muy básico de lo que es la historia de la iglesia, es la utilización, por ejemplo, cuando el Papa fallece, se estila tomar un martillo de plata Ujú. y dar 3 toques en la cabeza del Papa con este martillo diciendo su nombre. Esto porque anteriormente, cuando no existía la tecnología que tenemos ahora, se utilizaba para confirmar si efectivamente el Papa estaba muerto, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, eran las herramientas que se tenían anteriormente para comprobar esto. Obviamente ya esto no es necesario utilizar un martillo para ver si una persona está viva o no, Ujú. pero es una práctica que se sigue utilizando, es parte de la tradición y se ha convertido, digamos, más en algo simbólico, más que el tema funcional de lo que puede significar o no el martillo. Vemos que el rito actualmente, a pesar de que se trata de un rito solemne, como es el caso del fallecimiento de un papa, lo que representa, ¿no? El papa para la Iglesia Católica, sin embargo, vemos también muchos parecidos con lo que sería la tradición católica de cuando fallece una persona. Por Ujú, ejemplo, las primeras personas que están cerca del cuerpo del Papa son las personas más allegadas, ¿no? Su secretario personal, el cardenal, digamos, Camarlengo. Ah. rey, mm, sí. Digamos que son las personas más allegadas, que son las primeras que tienen acceso al Papa. Posteriormente, el cuerpo se traslada y se permite el acceso a todos los fieles durante los 3 días para que haya, digamos, este funeral público que generalmente se hace en la Basílica de San Pedro, como lo vimos con el último papa que falleció, que fue Benedicto XVI. Ujú. Vimos que durante 3 días las personas asistieron, hicieron largas colas
para poder entrar a la basílica para dar el último saludo al Papa. Esto, si pensamos a lo que es el rito tradicional católico, pudiera pensarse que es un poco el funeral, ¿no? Que tradicionalmente hacemos los católicos, solo que obviamente aquí la magnitud es muchísimo mayor porque estamos hablando de un Papa, ¿no? Claro, que Pero además hay que recordar que es la doble figura, no solamente es líder espiritual de una religión, sino es jefe de un Estado, ¿no? Entonces, evidentemente Claro. hay un funeral de Estado y con todo lo que implica exactamente. invitaciones a otros jefes de Estado, tanto monarcas como presidentes, como bueno, todas las personas que tengan ese rango de jefe de Estado. Exactamente, es muy buena la comparación porque de hecho es así y por eso incluso antes de permitir el acceso al público en general, a los fieles, obviamente luego de ese círculo cercano, los que tienen acceso son estas grandes personalidades, jefes de Estado. Por ejemplo, en el caso de Benedicto XVI, posteriormente uno de los grandes personajes que pudo acercarse fue Sergio Mattarella, que es el presidente de Italia, ¿no? Mm. Ujú. Que digamos es el Estado que tiene relación directa con el Vaticano, porque recordemos que el Vaticano es un Estado dentro del Estado, ¿no? Sí. Sí. Entonces, digamos que es exactamente igual o muy parecido a lo que es una ceremonia del fallecimiento de un jefe de Estado. Ujú. Ahora, pero más allá de la eliminación de ese martillo para verificar la muerte del Papa, ¿había algún otro cambio en cuanto a tiempos, por ejemplo, en cuanto a plazos Para dar la noticia, para dar por la ejemplo. noticia o para Ujú. convocar a todo el cuerpo cardenalicio para que se reúnan a escoger el próximo Papa? ¿No sé, ha habido algún cambio en ese sentido de la mano de Francisco? Allora, perdón, en realidad yo iba a hablar en italiano. En realidad, lo que tiene que ver con lo que sucede posteriormente al fallecimiento del Papa, eso no ha tenido cambios Ujú, en cuanto a cómo se convoca el Consejo Cardenalicio. Hay que separar, ¿no? Son dos eventos completamente diferentes, aunque uno depende del otro, ujú, son dos eventos que se llevan a cabo en momentos diferentes. Por un lado tenemos lo que son los actos solemnes del funeral del Papa como representante de Pedro en la tierra y como jefe de Estado, ¿no? Del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y por otro lado tenemos la convocación del Consejo Cardenalicio, que es ese grupo de cardenales en edad votante, menores de 80 años, ujú. que tienen la obligación de reunirse para elegir al nuevo Papa. Ujú. Según el derecho canónico, estos cardenales tienen hasta 20 días para reunirse. Y esto se tuvo que establecer en el largo de los años porque ha sucedido en la historia de la Iglesia Católica que han habido momentos históricos en donde no se han reunido el Consejo Cardenalicio por temas políticos, temas de luchas de poder interna, en donde ha quedado vacante el cargo por meses. Mm. Entonces, pero digamos, eso ha sido un caso en todos los años de historia de la Iglesia Católica, pero ha sucedido. Claro. Entonces se ha tenido que establecer que ellos están obligados a reunirse en 20 días. Puede suceder entre 10 días, puede suceder en máximo 20 días. Mm. Posteriormente, la elección del Papa se realiza a través de una votación simple Ujú. en donde el nuevo Papa tiene que tener 2/3 de los votos. Pero para que eso ocurra, no necesariamente es tan rápido. Sin embargo, ha sucedido momentos en la historia en los que se ha elegido el Papa en pocas horas. Sí. Pero El Papa Francisco fue generalmente, relativamente rápido, fue creo que Sí. a la segunda o a la tercera votación, Ujú. o sea, fue Fue muy al día rápido. siguiente de haber comenzado el cónclave, que creo que ya lo escogieron, ¿no? exactamente, pero ha habido otras ocasiones que no ha sido así. Eso depende del momento político, Sí. de la situación histórica, ¿no? Mm. De hecho, la palabra cónclave Ujú. viene de un momento histórico en donde quiere decir con llave, ¿no? Que fueron encerrados en un salón bajo llave Sí. Sí. para que este consejo cardenalicio tuviera la obligación de ponerse de acuerdo para nombrar este nuevo papa. Mm. De ahí viene un poco la explicación de por qué ese gesto de encerrarse en la Capilla Sistina, ¿no? Que es donde tradicionalmente se hace esta reunión para la No, y de elección. un acto que siempre, disculpen, siempre ha levantado mucha curiosidad, ¿no? Entre
quienes no tenemos ni la menor idea exactamente qué es lo que ocurre allí, más allá de analizar quién podría ser el sustituto del Papa fallecido. Tenemos, Marineris, que hacer una pausa hasta ahora. Son las 11:43 de la mañana y conversamos, amigos, con Marinelis Tremamuno, periodista venezolana, corresponsal en el Vaticano, además es productora audiovisual y escritora. Estamos hablando con ella acerca de los rituales del funeral de un papa cuando fallece, en este caso hablar también acerca de los cambios en esos rituales propuestos por el Papa Francisco. Y seguiremos conversando con ella sobre este interesante tema luego de esta pausa musical y comercial aquí en Agenda Éxitos. Ya volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Circuito Éxitos. Son las 11:49 de la mañana. Bueno, en las últimas semanas hemos visto cómo en varias oportunidades el Papa Francisco ha suspendido sus actividades, básicamente por afecciones de salud de tipo respiratorio, sobre todo. Y bueno, eso ha generado cierto tipo de preocupación. Evidentemente no es un adolescente, es un hombre ya muy mayor. Y ahora entonces se ha dado a conocer algunos cambios que ha sugerido el Papa Francisco para su funeral. Eso evidentemente, como decía, ha levantado algunas alarmas, pero más allá de la especulación que se puede hacer acerca de la salud o de la vida del Papa, hay unos cambios que son claros. Ya nuestra colega Marinelis Tremamuno, periodista venezolana, corresponsal en el Vaticano, productora audiovisual y escritora, nos ha dado algunos tips, como por ejemplo el hecho de que ya no se va a dar esos 3 golpes en la frente diciéndole su nombre al cadáver del Papa para confirmar, para corroborar que realmente está muerto, sino que hay otros cambios adicionales. Uno de ellos, veíamos ahora durante la pausa, es que él solicitó no ser enterrado en la cripta donde están todos los demás, en la cripta vaticana, creo que se llama, donde están todos los demás papas, sino que sea enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Ese tipo de cambios, primero, ¿es posible el deseo del Papa que lo entierren donde él quiera? ¿Eso es aceptado? ¿Eso está previsto dentro de la legislación, del derecho canónico? ¿O tiene que regirse por unas normas ya establecidas? ¿Y qué otro tipo de cambios ha sugerido o ha impuesto el Papa Francisco, Marinelis? Tradicionalmente, los papas se entierran en las criptas que están debajo de la Basílica de San Ujú. Pedro, pero recordemos que un papa, digamos, la estructura de la Iglesia Católica es una monarquía. Sí. Entonces, el papa, a pesar de que existan leyes y haya el derecho canónico, el papa tiene la potestad al final de hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, ya esto de la Santa María la Mayor, ya él lo viene hablando desde hace muchísimos años. Sí. No es algo nuevo, Ok. digamos que agarró más fuerza luego de la publicación de este libro reciente del colega Javier Martín Brocal, El el sucesor. corresponsal de ABC, exacto, el sucesor, en donde se habló del tema de estos cambios y en donde Francisco confirmó su deseo de estar allí en Santa María la Mayor, lejos de la Basílica de San Pedro, para romper tal vez con esa tradición. Y además confirmó que él no desea que su cuerpo sea expuesto. Recordarán cuando se llevó a cabo el funeral de Benedicto Ujú. XVI, menciono a Benedicto porque es el más reciente, ¿no? Sí. Vimos un cuerpo expuesto, vestido con sus trajes tradicionales, pero sobre unos cojines dentro de la Basílica de San Pedro, mientras que las personas visitaban la basílica. Lo mismo con Juan Pablo II. Él no quiere este tipo de funeral, él desea un funeral en donde el cuerpo del Papa esté dentro de un ataúd, al igual que sucede con los simples mortales, ¿no? Ujú. Con los simples cristianos. Digamos que él está intentando quitarle un poco esa solemnidad que Mm. tradicionalmente tiene la ceremonia del funeral o este funeral de Estado de un Papa. Adicionalmente, también habló de que le parecía excesivo toda esta serie de vigilias, se hacían porque son 3 días de exposición del cuerpo y obviamente son 2 vigilias. Él dice que es suficiente una, e incluso se habla de la posibilidad que simplemente la Basílica de San Pedro cierre sus puertas y las personas no puedan acceder en la noche. Cuando se hizo el funeral de Benedicto, la basílica se cerraba al público en la noche, pero las grandes personalidades podían entrar por una puerta lateral Mm. para poder tener acceso y rezar cerca del cuerpo del Papa Benedicto, Mm. como ha sucedido con los últimos papas. Y básicamente esas son las peticiones nuevas, digamos, que hace el Papa, tomando en consideración, bueno, lo que sería prácticamente su última voluntad para ser tratado luego de que ya no esté en esta existencia, o hay hay otros detalles de ese acto solemne, de ese rito solemne que será posterior a su muerte, lo que llamamos pues el funeral del Papa.
Sí, esto es lo que recientemente comentó durante esta entrevista que dio al colega Martín Brocal. Ujú. También comentó, por ejemplo, que no se llevaría a cabo la ceremonia del cierre del ataúd, que es parte también de este rito tradicional o de esta importante ceremonia. Tal vez esto no lo dijo en la entrevista, pero lo deben recordar de la ceremonia de Benedicto XVI. Se hizo mucha crítica por el funeral que, aunque fue realizado en la Plaza San Pedro, como tradicionalmente se hace con los papas, fue organizado con muchísima rapidez, lo cual no dio tiempo que llegasen personalidades importantes, incluso fieles, que a lo mejor querían estar presentes, y también fue una ceremonia muy sobria, Mm, con pocos, la homilía bastante simple. Ya allí se vio un poco esa tendencia del Papa Francisco de simplificar esta ceremonia que tradicionalmente está cargada de mucha solemnidad. mm. Algunos dicen que es tal vez porque quería de alguna manera marcar la diferencia en cuanto a lo que es un papa emérito que no se confundiera, ¿no? No Sí. es la muerte de un papa en ejercicio, era un papa emérito, y también se dice que había una serie de diferencias entre ellos y de alguna manera quiso como quitarle importancia. Estos son Ujú. comentarios dentro de bastidores, ¿no? Mm, Otros lo aseguran de que es parte de este proceso de simplificación y que él espera lo mismo para su funeral. correcto. ¿Ha habido algún comentario, algún rumor de la posible renuncia de Francisco, como lo hiciera Benedicto XVI? Bueno, O este no es un rumor rumor? siempre ha Ok. existido desde que él llegó al pontificado, siempre ha sido la pregunta recurrente. Ujú, Inicialmente él decía que sí, que él no tenía problemas de renunciar cuando Benedicto estaba vivo. ujú, Mm, Luego que fallece Benedicto, él aclaró en una de estas entrevistas que ha otorgado a algunos medios internacionales, aclaró de que él no tenía ninguna intención de renunciar. Eso ha sido lo más reciente. Entonces, esto creo que por ser el comentario más reciente, yo personalmente creo que no tiene en este momento intención de renunciar. Sin embargo, vemos a un papa que efectivamente tiene problemas de salud sí. normales de una persona de 87 años. Mm, Es una persona mayor que además está expuesta a una serie de viajes, de exigencias físicas, que no es normal que una persona de 87 años tenga una serie de dificultades de salud. Vimos, por ejemplo, que no participó en el Via Crucis, ujú. que tradicionalmente se hace en el Coliseo por segundo año consecutivo. Falta en el Via Crucis, que es más o menos el periodo desde que él está teniendo problemas más frecuentes de salud relacionados con sus problemas respiratorios. Y también en el Domingo de Ramos, aunque él estaba presente, saltó la homilía. Y esto también lo hemos visto en otras ocasiones. Vemos un papa cansado, en silla de ruedas, con Ujú. dificultad de movimiento. Y bueno, hay que ver cómo avanzan las cosas, pero siempre es más fuerte este rumor de que efectivamente su condición de salud cada vez limita aún más su papado. sí. Bueno. La verdad es que ha sido, bueno, nos has ilustrado mucho, Marinelli, sobre lo que va a ser en el momento que llegue, pues, el funeral del Papa Francisco. ¿Cómo han tomado los fieles, ¿no? Estos cambios, sobre todo que no puedan darle el último adiós en digamos, en esos 3 días que se acostumbraba que fuera exhibido el cuerpo del Papa fallecido. ¿Cómo ha tomado esa petición especial que ha hecho el Papa Francisco en este caso para que se haga como parte de su funeral? Efectivamente, la reacción de los Mm, fieles cambia dependiendo de cuál es la corriente en la que se mueva ese fiel dentro de la Iglesia Católica, porque no es un misterio para nadie que la Iglesia Católica en este momento está dividida en dos corrientes, sí. ¿no? Por un lado, la corriente un poco más conservadora, que obviamente no ve con buenos ojos estos cambios porque le quita esa figura de solemnidad, de importancia a la figura del Papa, simplifica, tal vez banalizando
lo que son estos ritos que tienen un significado y un simbolismo importante dentro de lo que es la doctrina social de la iglesia, y obviamente no es visto con buenos ojos. Claro. Y por otro lado, tenemos una iglesia, digamos la ala de Francisco, que ve con buenos ojos esto porque lo ven como una manera de romper un poco esas diferencias consideradas en algunos casos clasistas, ¿no? Dentro Sí. de la Iglesia Católica. Entonces, las reacciones depende de qué ala de la Iglesia Católica las miremos. Así Claro, es. claro. Bueno, pues muchísimas gracias a Marinelis Tremamuno, periodista venezolana, corresponsal en el Vaticano, productora audiovisual y también escritora. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Vamos a hacer la pausa, escuchamos buena música y en tan solo minutos la segunda hora de Agenda Éxitos.